Fui abandonada por mi familia en mi cumpleaños, y terminé luchando por mi libertad. Mi cumpleaños número 15 estaba destinado a ser especial. A esa edad, una parte de mí todavía esperaba que mis padres hicieran algo bonito, una sorpresa, un gesto mínimo. Pero otra parte, esa que había ido aprendiendo a golpes, ya se lo imaginaba todo distinto. Lo que nunca imaginé fue que terminaría tan sola como me sentí ese día. Todo empezó 3 días atrás. Aquella mañana me desperté con una ilusión tímida, como si tuviera miedo de que me la arrebataran. Al bajar a desayunar, mis padres, Octavio y Verónica, me esperaban en la cocina con sonrisas amplias y una energía extraña. Me dijeron que me preparara rápido, que habían planeado una sorpresa, un viaje familiar a las montañas. A las cabañas de Valle Escondido, dijo mi papá con entusiasmo. La idea me llenó el corazón. Pensé que, por fin, estaban tratando de hacer algo que me incluyera, algo solo para nosotros. No me dieron muchos detalles, pero aseguraron que todo estaba listo, que ya habían empacado parte de las cosas y solo faltaba que yo hiciera mi maleta. Subí las escaleras con el alma en las nubes, sonriendo sola, sacando ropa del closet, doblando con cuidado mis chamarras, cargando mi libro favorito, como si de verdad fuéramos a pasar tiempo en familia. Cuando bajé, ya con mis maletas, lo primero que noté fue el silencio. La sala vacía. La puerta entreabierta. Y al fondo, sentada en el sofá, estaba Isabela. Mi hermana. La estrella de la casa. La hija ejemplar. La que nunca se equivoca, la que siempre brilla, la que siempre tiene la última palabra. Estaba ahí, con los brazos cruzados y esa expresión que yo ya conocía demasiado bien, la mezcla perfecta entre fastidio y satisfacción. No hacía falta que hablara. Algo andaba mal. ¿Dónde están?, le pregunté con la voz en la garganta. Me miró, como si estuviera esperando ese momento, y se encogió de hombros. Se fueron. Hace rato. No querían decírtelo ellos. Me dejaron la tarea, dijo, y estiró el brazo para entregarme una hoja de papel doblada. Lo tomé sin entender. Era una lista. Responsabilidades de la semana. Limpiar, estudiar, organizar la casa, cuidar el jardín, repasar materias para los exámenes finales. Todo dirigido a mí. No había una sola mención al viaje, ni a mi cumpleaños, ni a lo que me habían dicho horas antes. ¿De esto qué es? ¿Un chiste? Isabela sonrió con condescendencia. No es un chiste. Es tu regalo de cumpleaños, Renata. Mamá y papá decidieron que lo mejor era que te quedaras en casa para que estudiaras. Vienen los exámenes y no puedes darte el lujo de distraerte. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Pero, ¿por qué no me lo dijeron ellos?, insistí, como si todavía tuviera esperanzas de que todo fuera un malentendido. Ella se levantó con parsimonia, caminó hacia la puerta y la cerró lentamente antes de responder. Porque saben que harías una escena. Me pidieron que yo te lo explicara. Dijeron que lo entenderías mejor viniendo de mí. Qué tiernos, ¿no? Yo no podía moverme. Mi corazón latía con una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. ¿Cómo podían haberme mentido en mi cara, hacerme ilusionar, para luego dejarme como si fuera la empleada de la casa? ¿Cómo podían dejarme sola, justo hoy? Subí a mi cuarto con las maletas que ya no servían para nada. No sé cuánto tiempo lloré. Sentí un hueco tan grande en el pecho que ni siquiera me daban ganas de gritar. Solo lloraba. Por el engaño. Por el abandono. Por la forma en que mis padres, una vez más, me demostraban que yo no era más que un error en sus planes perfectos. Pasadas unas horas, con los ojos hinchados, empecé a pensar. Ya les había dicho a mis amigas que no saldría por el viaje familiar, así que ahora tenía toda la casa para mí. Y aunque me sentía rota, también estaba furiosa. La clase de furia que te da claridad. Fue entonces que decidí que iba a vengarme. No de una forma infantil, sino de una manera que les doliera justo donde más les importaba, su imagen. Su reputación. Primero, fui a la oficina de mi padre. No tenía contraseña en su computadora. Lo sabía porque muchas veces me pedía que le imprimiera documentos o le revisara correos. Ahí, encontré su lista de contactos laborales. Correo tras correo, número tras número. Muchos de ellos, personas importantes. Gente que lo respetaba. Lo admiraba. Hice lo mismo con el teléfono de mi madre. Ella siempre decía que no tenía nada que esconder. Y no lo tenía. Hasta hoy. Porque le saqué toda su lista de contactos y armé una invitación falsa. Una fiesta sorpresa de cumpleaños para sus compañeros de trabajo, en honor a mis padres. El texto era cálido, tierno, como el tipo de cosas que una hija agradecida haría para sorprender a sus papás. Lo envié a todos. Después, escribí a Isabela desde una cuenta falsa en Instagram, haciéndome pasar por una amiga suya del colegio, y la invité también. Quería que estuviera allí. Quería que escuchara. Luego le escribí a mis amigas.
Las verdaderas. Les conté la verdad. Les pedí ayuda para decorar la casa, para que pareciera una fiesta real. Ellas no dudaron en apoyarme. La noche llegó. A las 7 en punto, la casa se empezó a llenar. Gente elegante. Compañeros de trabajo de mis padres. Algunos traían botellas de vino, otros pasteles. Todos decían lo mismo: qué gesto tan bonito, Renata. Tus padres deben estar orgullosos. Yo solo sonreía. Y esperaba el momento justo para decirles la verdad. A medida que la noche avanzaba, la casa se fue llenando más de lo que jamás imaginé. El salón, las escaleras, incluso el jardín tenían gente. Todos charlaban entre ellos con copas en la mano, riendo, comentando lo generosa que era la hija menor de los Valderrama por hacer algo así. Nadie sospechaba que estaban a punto de ser parte de una escena que no iban a olvidar. Las luces estaban tenues, la música de fondo suave, y yo me paseaba por la casa fingiendo una sonrisa. En el fondo, mi estómago estaba hecho un nudo. Pero la adrenalina era más fuerte. Me repetía una y otra vez que esto era lo correcto. Que no estaba siendo cruel, sino justa. A las 8 en punto, toqué una copa con una cuchara. Todos guardaron silencio. Me paré frente a ellos, en el centro de la sala, con las manos temblorosas. Tomé aire y hablé. Gracias por venir esta noche. Sé que muchos pensaron que esto era una fiesta sorpresa para mis padres. Pero en realidad, esta noche es una sorpresa para ustedes. Un murmullo recorrió la sala. Todos me miraban, algunos confundidos, otros expectantes. No había vuelta atrás. Hoy es mi cumpleaños número 15, dije. Y mis padres no están aquí. No porque estén en otro evento, sino porque se fueron de vacaciones sin mí. Me mintieron. Me dijeron que íbamos a ir juntos, como familia, y cuando bajé con mis maletas hechas, ya se habían ido. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Muchos invitados fruncieron el ceño. Otros bajaron la vista. Dejaron a mi hermana Isabela para que me entregara una lista de tareas. Saqué el papel arrugado del bolsillo trasero y lo mostré. Que limpiara la casa, que estudiara para los exámenes, que me quedara encerrada mientras ellos estaban celebrando, sin mí. Algunos rostros comenzaron a cambiar. Las sonrisas incómodas se apagaban. Las miradas se volvían duras. Y esto no es nuevo, continué. Toda mi vida, mis padres han tratado a Isabela como si fuera la única hija. La perfecta. Yo siempre fui el segundo plato. La invisible. Nunca me escucharon. Nunca me vieron. Y hoy, en mi cumpleaños, no se molestaron ni en decirme adiós. Vi a Sebastián, el novio de Isabela, de pie cerca de la escalera. Tenía los ojos bien abiertos. No dijo nada. Solo me miraba, paralizado, como si estuviera viendo otra cara de esta historia. Esta fiesta no es un homenaje para mis padres, dije, mirando a todos. Es una revelación. Una muestra de lo que hay detrás de la imagen que ellos proyectan, la familia ejemplar, la pareja ideal. ¿Una hija que organiza una fiesta sorpresa para sus papás? No una hija abandonada, tratando de hacerse escuchar por última vez. Le mostré la lista de tareas a un grupo de mujeres que solían trabajar con mi madre. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el sonido bajo de la música que seguía sonando, como si no supiera que todo se había desmoronado. Después de unos segundos de ese silencio pesado, la gente empezó a moverse. Algunos se miraban entre sí y salían sin decir palabra. Otros se acercaron a darme una palmada en el hombro, a susurrarme que lo sentían, que no sabían, que qué valiente era. Incluso vi a Sebastián acercarse a la puerta, como si buscara una salida rápida. Lo vi mirar su celular varias veces antes de desaparecer. Supuse que iba a escribirle a Isabela. Y en ese momento, me dio igual. Cuando todos se fueron, la casa quedó en completo silencio. Me quedé sola en la sala, mirando los restos de comida, los globos que colgaban torcidos, las botellas a medio terminar. Me senté en el sofá, saqué mi celular y les envié una foto grupal a mis padres e Isabela. No puse palabras. Solo la imagen. 5 minutos después, comenzaron los mensajes. Primero Verónica, mi madre, con un ¿qué hiciste? Luego Octavio, mi padre, tenemos que hablar. Esto es grave. Y después Isabela, una serie de insultos que ni siquiera terminé de leer. No respondí. Los bloqueé a los 3. Metí ropa en una mochila y llamé a Paulina. Su mamá contestó. Le expliqué lo que había pasado. Me dijo que fuera de inmediato. Que su casa siempre sería un refugio. No lo pensé 2 veces. Salí de mi casa esa noche sin mirar atrás. Sabía que no era mía. Sabía que nunca lo había sido. Los padres de Paulina me recibieron con una calidez que dolía. Me abrazaron, me ofrecieron cena, me preguntaron si quería hablar. Solo asentí. No podía explicar lo que sentía.
Solo necesitaba un lugar donde no me hicieran sentir como un error. Al día siguiente, cuando la noticia llegó a mi antigua casa, mi madre y mi padre estaban furiosos. No por haberme dejado sola. No por haberme mentido. Estaban furiosos porque había expuesto la verdad frente a sus colegas. Porque había dañado su imagen. Porque, por primera vez en sus vidas, alguien vio lo que eran en realidad. Me llamaron una y otra vez. Amenazaron con hablar con los padres de Paulina. Dijeron que los demandarían por retenerme ilegalmente. Que estaban interfiriendo en asuntos familiares. Que todo lo que había hecho era cruel, inmaduro y desagradecido. No sabían que yo ya había tomado una decisión. Cuando los padres de Paulina me contaron que Octavio y Verónica estaban amenazando con tomar acciones legales contra ellos, sentí una mezcla de miedo y rabia. ¿De verdad estaban tan cegados por su orgullo que no podían ver el daño que me habían hecho? ¿Ahora los villanos eran los que me abrieron las puertas y me dieron techo cuando ellos me dejaron atrás? Rodrigo, el papá de Paulina, me tranquilizó. Me dijo que no estaba sola. Que si era necesario, buscaríamos ayuda legal. Que tenía derechos. Que podía defenderme. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que un adulto realmente estaba de mi lado. Así que esa misma semana, hablamos con un abogado. Alguien de confianza. Le contamos todo. Desde el abandono, la humillación, la fiesta, hasta las amenazas. Me explicó lo que implicaba el proceso de emancipación. Me habló de los pros y los riesgos. Pero nunca me presionó. Solo me dijo que, si lo decidía, él estaría dispuesto a representarme. Y así, mientras mis padres enviaban correos llenos de reproches, mientras Isabela me insultaba por redes sociales, mientras todo el mundo hablaba de la fiesta escándalo, yo empezaba a considerar la posibilidad de liberarme legalmente de ellos. De no tener que volver jamás. Unos días después, recibí un correo de mis padres. Lo reconocí al instante por la dirección de la oficina de mi padre. Dudé en abrirlo. No quería leer sus excusas. Pero la curiosidad me venció. Era largo. Muy largo. En la primera parte intentaban justificar su ausencia. Decían que el viaje a Valle Escondido no fue una mentira, sino una oportunidad de negocios para Octavio, que justo coincidía con mi cumpleaños. Que pensaron que podía ser una linda experiencia familiar, pero que cuando Isabela mencionó los exámenes, decidieron que era mejor que yo me quedara a estudiar. Lo pintaban como una decisión difícil pero responsable. Decían que Isabela solo intentaba ser una hermana mayor preocupada. Que nunca fue su intención hacerme sentir menos. Que si me hubieran explicado todo bien, lo habría entendido. Pero que al actuar de esa manera, haciendo pública nuestra historia, había manchado el nombre de la familia. Casi dejé de leer. Pero seguí. La segunda parte del correo era más agresiva. Me acusaban de haber saboteado sus relaciones profesionales. De haber avergonzado a la familia. De haber manipulado la narrativa para hacerlos quedar como monstruos. Decían que si hubiera hablado con ellos directamente, todo esto se habría evitado. Que tomé decisiones radicales. Que había causado daño irreparable. Y, por supuesto, que estaban decepcionados. Yo cerré el correo y sentí una calma extraña. No había una disculpa real. Ni una pizca de empatía. Solo justificaciones, reproches y ego herido. Para ese punto, ya había empezado a reunir la documentación para mi emancipación. El abogado me dijo que si podía demostrar abandono emocional, negligencia y agresión física, el caso era fuerte. Y entonces sucedió lo impensable. Una tarde, saliendo de mi última clase, mientras recogía mis cosas, escuché a un grupo de pasos detrás de mí. Cuando me di vuelta, ahí estaba Isabela. Rodeada por 3 de sus amigas. Todas con esas miradas frías, burlonas, como si yo fuera la presa. Me acorralaron. Me empujaron contra la pared. Te crees muy valiente, ¿no? Y dijo Isabela con una sonrisa torcida. Intenté mantener la calma. Pero temblaba. No quiero problemas, dije. Solo déjenme en paz. Ya causaste suficientes problemas, espetó. Arruinaste mi relación con Sebastián. Arruinaste a mis papás. ¿Y ahora vienes aquí como si nada? Intenté apartarme, pero me sujetaron fuerte. Isabela me gritó, me empujó, y antes de que pudiera reaccionar, me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas. Me tambaleé. Ella aprovechó para agarrarme del cabello y empujarme hacia el suelo. Me gritaba cosas horribles, que era una malagradecida, una traidora, una escoria. Sentí los golpes. Patadas. Puños. No pude contar cuántos. Solo recuerdo el sabor metálico en la boca, el ardor en las costillas, y la humillación de estar en el piso mientras ellas se reían. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Paulina me encontró. Salí tambaleándome del baño donde me habían dejado tirada. Me abrazó en cuanto me vio. Lloraba más que yo. Me llevó a casa. Llamaron a un taxi.
Rodrigo y Eugenia estaban furiosos. Llamaron a la escuela. Luego a la policía. Denunciamos la agresión. Había testigos. Grabaciones de seguridad. La directora dijo que no podían permitir algo así. Que tomarían medidas disciplinarias de inmediato. La policía habló con nosotras esa misma noche. Revisaron mis moretones. Tomaron fotos. Yo temblaba al dar cada detalle. Pero también sentía algo nuevo, fuerza. Valentía. Determinación. Isabela fue suspendida. No pudo ir al baile de graduación. La obligaron a presentar sus exámenes en un aula separada. No podía copiar. No podía presumir. Estaba sola. Mi abogado incluyó el informe policial en mi caso de emancipación. Y lo mejor de todo fue que, una semana después, Octavio y Verónica firmaron los papeles. Renunciaron a su patria potestad. Dijeron que no querían seguir en este circo y se desentendieron legalmente de mí. Rodrigo y Eugenia, ellos me adoptaron. El día que firmaron los papeles fue extraño. No hubo lágrimas. No hubo dramatismo. Solo un silencio frío. Ni siquiera intentaron verme. Fue todo a través de abogados. Yo había dejado de ser su hija, al menos en papel. Y para mí, hacía tiempo que ya no lo era en el corazón. Rodrigo y Eugenia me abrazaron fuerte cuando todo se oficializó. Me dijeron que, desde ese momento, yo tenía un hogar. Uno de verdad. Donde nadie iba a hacerme sentir menos. Donde sería escuchada, cuidada, valorada. Paulina lloró conmigo esa noche. No por tristeza. Sino por alivio. Porque sabíamos que lo peor había pasado. Porque ahora, al fin, podía respirar sin miedo. Yo ya no me llamaba Renata Valderrama. Legalmente, me convertiría en Renata de la Fuente, hija adoptiva de las dos personas que más habían hecho por mí sin tener ninguna obligación. Lo que mis padres biológicos nunca fueron capaces de darme, ellos lo hicieron con generosidad y amor. Poco después de la firma, recibí la última llamada que tendría algo que ver con Octavio y Verónica. Era de la escuela. Me dijeron que mis antiguos padres habían tenido una discusión acalorada con el director tras saber que el ataque de Isabela había sido grabado y entregado como prueba. Se quejaban, gritaban, y al final, amenazaron con demandar a la escuela por no proteger el honor de su hija. Patético. Lo más ridículo fue que insinuaron que Rodrigo y Eugenia me habían manipulado. Que todo había sido una estrategia para que yo me cambiara de familia y manchara su nombre. Como si ellos hubieran tenido algo que ver con mi dolor. Como si me hubieran obligado a sentirme invisible durante años. Lo que no entendieron, ni entonces ni nunca, fue que esto no fue algo planeado. Fue una consecuencia directa de su desprecio, su frialdad, su abandono. Y cuando trataron de arruinar también a Rodrigo y Eugenia, inventando cosas sobre ellos, lo único que lograron fue quedar aún peor ante la comunidad. Porque todo el mundo había visto lo que pasó. Lo escucharon en la fiesta. Lo vieron en la escuela. Ya nadie les creía. La familia perfecta se había desmoronado frente a todos. Yo ya no vivía con miedo. Ya no tenía que ganarme el cariño de nadie. Ya no tenía que fingir que no me dolía ser la segunda. Porque ahora, por primera vez, era la única. Y no por capricho, sino porque me lo había ganado. Fiona, perdón, Paulina, porque a veces todavía me cuesta dejar el nombre de antes, me dijo algo que nunca olvidaré esa noche, mientras hacíamos tareas juntas en su cuarto. No tienes que demostrarle nada a nadie, Renata. Ellos ya no mandan. Tú escribes tu propia historia desde ahora. Y eso fue lo que hice. Empecé a enfocarme en mis estudios, con más dedicación que nunca. No porque quisiera probar algo, sino porque por fin lo hacía para mí. Con el apoyo de Eugenia, que me ayudaba con sus conocimientos de matemáticas, y con los abrazos de Rodrigo cada vez que sacaba una buena nota, fui reconstruyéndome. El caso de Isabela terminó en trabajos comunitarios. Nada de cárcel, pero suficiente como para que sintiera la vergüenza de lo que había hecho. Fue suspendida durante semanas. No pudo ir al viaje de graduación. Y Sebastián terminó con ella poco después. Lo supe porque ella trató de buscarme. Me mandó mensajes fingiendo preocupación. Me dijo que todo había sido un impulso, que estaba dolida. Pero ya no me afectaba. Ya no le debía nada. No le respondí. Ni a ella, ni a mis padres. Y lo mejor es que, con los días, dejaron de intentarlo. Me concentré en mi presente. En mi nueva familia. En mis metas. Me propuse estudiar Derecho. No por venganza, sino porque entendí lo poderoso que es tener conocimiento, defenderte, entender tus derechos. Quiero ayudar a chicas como yo, que sienten que nadie las escucha. ¿Me costó llegar hasta aquí? Sí. ¿Me dolió? Más de lo que puedo explicar. Pero si no hubiera pasado por todo eso, no habría conocido lo que es sentirse amada de verdad.
Ahora tengo una madre que me escucha, un padre que me abraza, una hermana que me defiende, y un hogar donde siempre hay lugar para mí en la mesa. Algo tan simple y tan necesario. Y aunque mis heridas no desaparecen de la noche a la mañana, ya no sangran. Ya no duelen igual. Ya no me definen. Porque sobreviví. Y porque merezco todo lo que antes me negaron. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.